me propuso el tema de la liturgia de la procesión. Lo primero que le dije yo, ¿qué tema era ese de la liturgia de la procesión? ¿Qué es eso de la liturgia de la procesión? Entonces yo le dije, bueno, pues mira, ese tema no, porque ¿qué es eso? Si eso parece un oxímoron, ¿sabes lo que es un oxímoron? No, pero eso. ¿De letra hay alguno? Pues oxímoron es esa figura en la que hay una contradicción, procesión y liturgia. ¿Cómo hablar sobre algo contradictorio? Viola el primer principio de la lógica. Yo pensé en otra cosa y lo tenía hecho, pero no me di cuenta, pero sigo ya así. Y ayer por la mañana voy a fijarme en el título, que yo creía que había puesto otra cosa, y me encuentro la liturgia de la procesión. Y veo a los estudiantes en el WhatsApp, qué interesante, Miguel, qué interesante. Qué interesante. Y me encuentro hoy a un chavalillo, a Salva, qué interesante. Me encuentro a Ángel, que la fotocopia del tema, qué interesante, digo. Me tenía toda la tarde intentando pensar, con un pensamiento que se llama, a la hora de enfocar los temas, cuando vas a escribir un artículo, algún tema, hay un pensamiento que se llama convergente, que es cuando piensas en un argumento lógico, A causa B, B causa C, muy lógico, muy lógico. O un pensamiento divergente, porque los que son chavalillos a lo mejor han visto la serie Divergente, que es un pensamiento en el que cambian los parámetros y vas buscando el sentido profundo de las cosas, y más creativo, mucho más creativo. Pues entonces ayer me tiré toda la tarde para más o menos plantearos el tema que yo voy a dar, la liturgia de la procesión. Dios nos coja a confesar, a ustedes y a ti después. Mirad, entonces, ¿cómo engarzar eso? Es curioso porque este es un tema que después me va a interesar, porque voy a trabajar un poquillo sobre eso para publicar un articulito sobre esto más. Pero primero nos vamos a intentar. Yo soy de clase, ¿no? Entonces voy a estudiar como un profesor, casi, como ustedes. Como que podía alzar la mano y todo, decir, pues Jesús, ¿y esto? Para enfocar ese tema, la liturgia de la procesión, tendremos que entender lo que es una liturgia y lo que después es la religiosidad popular, las cofradías, y por lo tanto un elemento sustancial de las cofradías que son la procesión, ¿no? Entenderme como, voy a poner una metáfora, como si fuera la guinda de un pastel, que es la procesión, porque las cofradías, la vida de una cofradía es mucho más que la procesión. Pero la procesión es un elemento sustancial de la cofradía, ¿o no? Vamos a ser honestos, ¿no? Sabemos que la vida de una cofradía es más. Y aquí hay miembros de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de los Estudiantes, no sé si hay alguna cofradía más, pero, digamos, un elemento sustancial de una cofradía es una procesión. ¿Qué es eso de la liturgia? Fijaros, la liturgia es, si buscamos un concepto así, una definición amplia, sería pues digamos, un vocablo que habla del servicio público. Y si buscamos lo que es la etimología, el significado profundo de liturgia es un servicio público. Pero, ¿qué se entiende por un servicio público? Pues de alguna manera cómo se realiza un ceremonial público. Especialmente lo que pasa es que el concepto de liturgia después se ha circunscrito a lo religioso, ¿no? La liturgia a lo religioso. En el Nuevo Testamento aparece 20 y tantas veces la palabra liturgia. El Nuevo Testamento, los Evangelios, y los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, están escritos en griego, ¿ves? Y aparece 20 veces. Entonces siempre tiene que ver de alguna manera con el culto y también con la vida de fe, ¿no? Es un servicio público que tiene que ver con la fe. Hacerlo tenemos claro, ¿no? Servicio público que tiene que ver con la fe. Claro, hoy una persona que vaya a estudiar liturgia en el seminario, pues lo que va a estudiar es la liturgia se ha quedado circunscrita a los sacramentos, ¿no? Y especialmente a la Eucaristía, ¿no? La liturgia eucarística, casi todo se centra ahí. Y los demás se llaman paraliturgia, como una serie de formas litúrgicas.
porque se parece, ¿no? Podemos decir, la liturgia en el Congreso de los Diputados, que sería cómo los ritos que se van cumplimentando en el Congreso de los Diputados, cómo interviene pues la presidenta del Congreso, cómo intervienen los distintos congresistas, ¿no? Qué ritual, casi el protocolo, diríamos. Yo no voy a hablar del protocolo de una procesión, porque de eso ustedes me pueden dar sopas con ondas. Ustedes me pueden enseñar a mí sobre el protocolo de la procesión, ¿eh? Porque se lleva el estandarte, de estandarte no se llama, ¿no? Yo. Lo sabía, lo he dicho acaso hecho, para que dais cuenta que yo en este terreno, como cuando llamé una vez presidentes a los hermanos mayores, ¿no? Me dijisteis, no, presidente no, hermano mayor, no era Vicente, tú no estabas tú. ¿Y por qué lo cambiamos? Que antes era gobernador. Ah, bueno, ya tiene que ser el gobernador. Por lo tanto, yo no voy a hablar de un protocolo, sino que voy a hablar de lo que el significado del servicio público, de lo que debe ser, en el fondo, una profesión. Pero para hablar de eso, lo primero que tengo que hacer es hablar un poquito de la religiosidad popular, porque se trata de la religiosidad popular. ¿Y qué es eso de la religiosidad popular? Quiero decir alguna cosita, porque entraría dentro de eso, la religiosidad popular. Mirad, la religiosidad popular tiene dos elementos. La religiosidad popular, yo voy a buscar una palabra que os va a gustar, es la liturgia del pueblo. ¿Os gusta? Esto algún liturgista me pegaría, pero en el fondo vamos a poner la liturgia eclesiástica, diremos la liturgia culta, y después la liturgia del pueblo. La liturgia que sale directamente del pueblo, que es la expresión de fe que vive un pueblo. Que también es una liturgia, por lo tanto. Bueno, pues la liturgia tiene como dos elementos, como tanto la liturgia eclesiástica como la liturgia del pueblo tiene dos elementos. Pues primero una serie de un ritual, ¿no? Fijaros una procesión no tiene un ritual. Entonces, el otro día salimos en la procesión del lunes santo con los estudiantes, tiene un ritual. Vamos a salir el sábado próximo. El día 7, sí. ¿No es el sábado próximo? Sí. Ah, bueno, pues otro. Pues tiene su ritual, ¿no? Y son bastante parecidas, pero no son iguales. Sí, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la liturgia del pueblo es muy creativa. La liturgia de la iglesia, diremos eclesial, está como muy congelada, ¿no? La liturgia del pueblo es muy creativa. Y fijaros, si sois creativos, que en las procesiones cambiáis muchísimo, ¿no? Yo en la procesión, en la cofradía de los estudiantes he visto, por ejemplo, llevar el trono, ahora se lleva a costal, pero yo lo he visto llevarlo con ¿cómo se llama? A hombros. Y vosotros lo lleváis con varales. No, con varales no lo he visto yo. Ha sido a hombros dentro. O sea, y después he visto muchas cosas como porque la liturgia del pueblo es como muy creativa, ¿no? Pues tiene una parte, digamos, la liturgia del pueblo tiene una parte de rito que es muy importante, como la liturgia eclesiástica tiene una parte de rito que es muy importante, pero claro, lo más importante que es la teología que hay debajo de eso. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Sabéis lo que significa la teología? ¿Sabéis lo que significa eso? El sentido que tiene eso. Es decir, la referencia a Dios o a la Virgen que tiene. La expresión de la fe real que es. ¿Me entendéis? Los ritos deben ser parte de la expresión de una fe, ¿no? Del testimonio de fe que damos. Y eso es lo que más me interesa. Ese es el auténtico servicio público que hacemos desde las cofradías, ¿no? Que los ritos son expresión de un sentimiento, de una devoción y de una fe. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo que yo voy a hablar posiblemente no sea de lo que es, sino de lo que debe ser. Y ahí tenéis que tomar nota. No de lo que es, sino de lo que debe ser. Y una parte lo es, pero otra parte no. Vamos a ser honestos, Una parte lo es, pero otra parte no. Entonces, yo cuando hable de esa liturgia de la procesión, que yo le llamo también rito y espiritualidad de la religión, ¿no? De la procesión, hablaré de lo que debe ser. Y ustedes dirán, bueno, pues en esta parte lo llevamos bien, en esta parte lo llevamos regular y en esta parte no la llevamos. ¿Entendés? Eso es claro, porque eso creo que es lo más importante. Como mi amigo Andrés está atrás, él sabe que yo digo siempre que hay una enfermedad de la religión que es la multiplicidad despojada de esencia. O sea, cuando hacemos muchas cosas ya hemos perdido el sentido, la esencia. Vamos a buscar la esencia. ¿Cuál es? Mira, las cofradías son parte
parte sustancial de la religiosidad popular. La religiosidad popular es algo natural, diríamos, es la religiosidad, es parte de la religiosidad natural de un pueblo. Es como el humus religioso. ¿Sabéis lo que es el humus? El mantillo, ¿no? El humus, el mantillo donde crecen las plantas. Voy a contar un hecho. Estos son hechos. Yo no tengo una especial sensibilidad de religiosidad popular. Os voy a decir, mi hermano, por ejemplo, es muy sensible a la Virgen de la Cabeza, por ejemplo. Yo quiero la Virgen de la Cabeza, pero la religiosidad popular no la tengo metida en mi entretela, porque es que yo creo que eso casi se nace, creo yo, pero sí lo miro, y entonces lo miro como muy objetivamente, como muy desde fuera, como muy teológicamente, muy filosóficamente, lo cual me ayuda a verlo. La religiosidad popular es el humus religioso de un pueblo. Cuando se quita ese humus religioso, chicos, la sociedad empieza a secularizarse. Por lo tanto, aquellos que estén en contra de la religiosidad popular deberían plantearse las cosas, si son creyentes, porque es el humus. Yo iba a Francia, mi primer año de sacerdote, iba yo a Francia ¿conocéis? Os suena Alsacia. La capital de Alsacia es Estrasburgo, que es una de las capitales europeas, digamos, ¿no? Y entonces está Bruselas y Estrasburgo, que son las dos capitales de la comunidad. Pues allí en esa zona de Alsacia, yo me acuerdo dialogando con un arcipreste de la zona de se llama Sarre-Gimin, de la zona de Sarre-Gimin, hablaba de la religiosidad popular en Andalucía y decía él, en una zona de las más secularizadas de Europa, decía, ya quisiéramos nosotros tener eso. ¿Verdad? Ya quisiéramos tener nosotros eso. ¿No? O sea que en ese momento, quizá por una especie de división purista de lo religioso, ¿no? Se había limado, arrancado, pues quitado el humus, ¿qué pasa? Ahora se encontraban con un terreno casi baldío. Por lo tanto, eso hay que darse cuenta. Y lo dice una persona que no tiene una sensibilidad especial, pero es la religiosidad natural de un pueblo. Y cómo el pueblo expresa su fe, ¿me entendéis? Por lo tanto, eso es fundamental que lo entendamos. Hay una observación muy, muy significativa. La liturgia del pueblo le ha enseñado a la liturgia eclesiástica una cosa, y es que el sujeto de la liturgia es el pueblo. En un momento determinado la liturgia parece, ¿no? La misa, todo esto parecía que el objeto era el sacerdote, ¿no? Perdón, el objeto no, el objeto es Dios. El sujeto era el sacerdote, el sujeto era el clero, no Señor. El sujeto de la liturgia, y eso también se ha aprendido de la religión, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Claro, también tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y se trata de fomentar lo positivo y aprovechar lo positivo y ir limando, quitando o evangelizando lo negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me imagino que sí. En definitiva, fijaros, eso es uno de los aspectos que yo quería tener, creo que lo tuvierais claro, porque que yo parto de la visión, de una visión antropológica. Es decir, es una parte esencial de la visión de fe de un pueblo. Es la liturgia del pueblo. Vale. ¿Qué ocurre? Ahora lo que voy a decir está totalmente dentro de lo que piensa ahora mismo la Iglesia sobre esto. Yo cuando estaba pensando sobre esto, me estuve leyendo el Directorio de Piedad Popular y Liturgia, estuve leyendo algún artículo y después me estuve pensando y reflexionando sobre eso y sobre él, ¿no? Un aspecto importante de la liturgia popular, de la religiosidad popular, es que cada uno la vive de una manera. Cada cultura, cada momento histórico, en cada sitio se vive de una manera. O sea, que no se vive de la manera, por ejemplo, la Semana Santa en Sevilla que en Murcia, ¿o no? Y no se vive lo mismo la Virgen de la Cabeza, la devoción a la Virgen de la Cabeza, que la Virgen de Montserrat, en Barcelona. ¿Por qué? Porque es que es parte de la cultura de un pueblo. Y la base de una cultura, eso lo digo de verdad, la base de una cultura está en la religión. Si nosotros pensamos, ¿por qué el pueblo chino tiene esta visión? Porque es confuciano, budista y taoísta. ¿Y por qué los hindúes? Pues son hinduistas. ¿Y por qué los musulmanes? Porque son... ¿Y por qué nosotros? Cuidado con la expresión. ¿Y por qué nosotros? Porque somos cristianos. Es decir, el pueblo europeo
aunque sea agnóstico, ateo, es cristiano. ¿Me entendéis? Es cristiano. Y nosotros nuestra Iglesia Popular lo vivimos en Andalucía porque somos cristianos andaluces, ¿me entendéis? Y surge esa especial veneración a nuestras imágenes. Que lo tenemos de una manera, ¿no? Tanto en nuestra Semana Santa como en nuestra religiosidad, digamos, como en la época de la Pascua, la época de Gloria, exactamente. Un aspecto fundamental de la religiosidad popular son las imágenes. Las imágenes, ¿no? Que es, fijaros, que esto es un aspecto también muy natural. La imagen sagrada, porque para vosotros, por ejemplo, que sois todos de la Virgen de la Cabeza, de los estudiantes, ¿no? Cuando vos miráis a la Virgen de la Cabeza, o contempláis al Cristo de la Misericordia, o contempláis a la Virgen de las Lágrimas, ¿no? Cuando contempláis a vuestras imágenes, ustedes no son unos idólatras. ¿Me entendéis, no? Porque muchos dicen, no, es que son unos idólatras. A lo mejor Carmen puede pensar, en cierto modo son un poco idólatras. ¿Puedes pensar eso, Carmen? Carmen lo piensa. Entonces yo puedo tener a Carmen ahí porque Carmen regula la cosa. Sí. Y yo cada vez me he dado cuenta que no. ¿Puede haber algún elemento, alguien? No. Ellos saben perfectamente que esa imagen te pone a ti es como el eslabón, como una ayuda para ti, para ponerte delante del misterio de la fe cristiana, que es el amor a María, o no, o la devoción a Cristo y el amor a Dios, o no. De hecho, hay una cosa muy sencilla. Por ejemplo, vamos a pensar en la Virgen de la Cabeza, ¿no? La Virgen de la Cabeza, en la imagen anterior, se perdió la guerra, ¿no? Sí. Si hubiera sido pura idolatría, ya se perdió el ídolo. ¿Y ahora qué hacemos, no? Se hizo otra imagen porque la cuestión era la devoción a la Virgen de la Cabeza. Hay que pensar eso. Dice que la persona intenta tocar, ¿no? Yo había un Cristo, era muy bello, ¿verdad? Era un autor cordobés, lo había tallado en el año 1990, estaba en Baño de la Encina, sí. Baño de la Encina en la iglesia, un Cristo tremendo, de 2 metros, ¿no? Tremendo. Y entonces, curiosamente, ese Cristo, la gente cuando pasaba ya estaba sentado en el confesionario, ¿no? Entonces a mí me gusta observar así. Y ese Cristo tenía ya la rodilla, el pie, no era la rodilla, lo tenía como ya un poco desgastado. No tenía tantos años. Yo estuve allí en el año 2000, del 2000 a 2006. ¿Y cómo en 14 años? La gente pasaba y lo tocaba. Y podemos pensar, ya tenemos la idolatría, ¿no? ¿Verdad? Era un Cristo que no tenía más, en ese momento no tenía más de 10 o 12 años, ¿me entendéis? Pero había generado una devoción. ¿Me entienden ustedes? No sé por qué ese Cristo había generado una devoción, pero ese. Y las personas que iban ahí sabían que ese Cristo no era el Señor real, ni el ídolo, ni Dios, sino que era una imagen que le acercaba al misterio de Cristo. Y eso es una realidad. Es decir, los hombres tributan a las imágenes, pues, no a la imagen, sino a lo que representan. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Todo lo que está en el... Y yo no creo que la mayoría de la gente no lo haga así, ¿eh? Podemos pensar, ¿no? Alguna gente lo que busca... Yo creo que no. La gente no... Puede haber alguno que caiga en cierta idolatría, pero yo creo que no. Que es la manera de encontrarse con el misterio. A través de algo visible, a través de tu imagen, ¿no? La imagen a la que tú le tienes devoción. Ustedes, me imagino que la Virgen de la Cabeza les lleva a amar a la Virgen, ¿no? Bajo esa advocación, ¿no? Y al Cristo de la Misericordia, exactamente igual con la Virgen de las Lágrimas. La imagen es muy importante. Un poquito de historia. Porque la historia nos enseña mucho. Vamos a ponerlo en la primitiva, en la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros cristianos. En los primeros cristianos no hubo ningún conflicto entre la expresión cultural que le llamamos religiosidad popular y la expresión doctrinal. No había entre la liturgia de la iglesia y la liturgia popular. No había ningún conflicto, porque era lo mismo. Sí, Carmen, era lo mismo. Era lo mismo. No había problema. De hecho, la liturgia se fue conformando así. ¿Cómo se fue conformando? Así fue. No había una parte, ¿no? Lo que yo había eliminado era el paganismo, eso sí. Pero no había conflicto. Y la Eucaristía misma, que es la gran acción litúrgica, ¿no? Pues se fue conformando pues también con el ambiente, según el ambiente que había. No había ningún conflicto. En la Edad Media, fijaros, la liturgia popular y la liturgia las relaciones son muy complejas. Y se van como, ¿cómo diría yo?
como influyéndose la una en la otra. Influyéndose la una en la otra. O sea, la religión popular influye en la liturgia eclesiástica, la liturgia eclesiástica influye en la religión popular, pero tampoco hay conflictos. En la época moderna sí empieza ya a haber un conflicto. Fijaros, esta mañana me encontraba, por poner un ejemplo, ponía con el curso introductorio de esta salva, ¿no? Ponían allí, porque seguramente habían tenido una clase de espiritualidad o lo que fuera, ponía Devotio Moderna, siglo XV. Y esto, yo digo, pues para esta tarde me va a servir. Esto habéis puesto. La Devotio Moderna, ¿acordáis un texto que se llama de Kempis, La imitación de Cristo? ¿Son algunos? Es un texto de la espiritualidad cristiana fundamental, muy importante, que se llama La imitación cristiana de Kempis. Esa todavía la hace mucha gente. En esa Devotio Moderna lo que se buscaba más bien era la subjetividad, la intimidad. Uno se metía en sí mismo. Y por lo tanto, todo lo que fuera una expresión más popular parecía que ya era una cosa pagana, que era una cosa... Ahí empieza a dividirse. Una cosa es la espiritualidad, que yo, por ejemplo, puedo vivir en una Eucaristía o rezando ante el Santísimo, ¿no? Eso es lo auténtico. Y lo otro es algo para el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Para un pueblo que no está formado, para un pueblo que no... Y ahí sí empieza a dividirse. Pero bien llega el Concilio de Trento y cambia las tornas. En el Concilio de Trento, la religiosidad popular recibe un empuje muy grande. ¿Por qué? Porque la Reforma quita las imágenes, quita toda la expresión de religiosidad popular. Esto es la pureza exclusiva del Evangelio, y desde Trento se dice que la ley de la China se contrarresta de alguna manera la Reforma. Que ahí es cuando empieza, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que son lo que es la expresión de la religiosidad popular, la Semana Santa, pero de las cofradías, ahí está su origen, ¿eh? Empieza a ver el valor de la imagen, la protección de las imágenes, ¿no? Ya como una catequesis para el pueblo, como tal, y como expresión de la fe. ¿Por qué? Porque tienen enfrente la Reforma que ha quitado todas las imágenes. Ha quitado todas las imágenes y ha quitado todas esas formas de expresión popular. Y tendrán las suyas también, ¿eh? También tiene las suyas. Pero evidentemente no a través de imágenes o a través de ese tipo de procesión. Después viene la Ilustración. ¿Y la Ilustración qué pasa? Pues, para los que ustedes no sepan un poquito, la Ilustración nos valió en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII dicen los que son listos y los que son tontos. Lo voy a decir así en plan de... un poquito burdo. Sí, algo así como la religión de los doctos, lo que saben, y la religión, y esto del pueblo que lo dejamos aquí, ¿no? Estos pobres hombres, ¿no? Le movéis el santico y ya está, ¿no? Claro, que cuando se separa la liturgia eclesiástica de la liturgia del pueblo, ahí es donde ya viene el problema, porque entonces la liturgia del pueblo empieza a entrar ya empieza a entrar la superstición, el fanatismo, etcétera, etcétera. Porque se han separado. Lo que hasta ahora era unido. Por eso tienen que estar unidos. Y en la época contemporánea, pues fijaros, hay un despertar de la liturgia, tanto popular, una vez que se ha pasado la Ilustración, y sobre todo la Revolución Francesa, que quiso erradicar el cristianismo, ¿no? Pues entonces hay una recuperación de lo que es la religiosidad eclesiástica y también la religiosidad popular. Y lo que se busca es que esa unión, ¿no? Y que la religiosidad popular, la religiosidad del pueblo, pues se encaje en la religiosidad litúrgica. Cuando mi amigo Alberto me dijo lo del tema, me dijiste una cosa que me gusta. Que tú muchas veces en la homilía has dicho, recuerda que dijiste, es que ahora la liturgia de la misa se prolonga en la procesión que vamos a hacer. No me dijiste algo así. Claro, esa es la clave. Lo que nosotros vamos a celebrar el sábado, la misa la tenemos el sábado por la mañana, como nosotros tenemos el lunes por la mañana, ¿no? Eso se prolonga en la estación de penitencia o en la procesión con la Virgen de la Cabeza. Esa es la clave. Se prolonga, es una prolongación. No están separados, no es una cosa y otra, sino que de una, en el fondo, van haciendo de la otra. De esa Eucaristía, de esa liturgia eclesiástica, ¿no? Surge, ¿acordáis cómo decían los curas antes en latín, decía la misa, cuando terminaba la misa decía, ite misa es, ¿no? ¿Qué significa? Y ahora está la misa, ahora cuando comenzáis. Pues lo mismo, miradlo así. Claro, si se mira así, entonces la procesión ya adquiere pues una importancia fundamental. Hay un sentido muy, muy importante. Es la prolongación. Pero claro, si se vive así. Juan Jesús, de hecho, lo que pasa es que nosotros ya hemos perdido la perspectiva un poco, pero hasta hace 30 años, hablo de los estudiantes, nosotros teníamos
misa previa a la procesión, pero la misa con los cofrades vestidos de nazareno. Sí, porque... Y a continuación de la misa de la procesión. Porque eso era un hecho. Sí, sí. Pero vosotros y antes sí, profesores, comenzaba con la Eucaristía. Comenzaba con la Eucaristía. Lo que pasa es que la Eucaristía se dice antes, por circunstancias, pero comenzaba con la Eucaristía. Y era una prolongación de la Eucaristía. La misa, la Eucaristía, el encuentro con el Señor y otra prolonga. El Señor te envía. Porque la idea es esa, te envía. ¿Entendéis? No te envía a pasearte que lo pase bien. Te envía. Claro, eso ya cobra un sentido muy importante. Esa es la ligación que yo creo que al final tendremos que recuperar. Porque si se pierde eso, se pierde todo. Es decir, entonces se convierte la procesión en una liturgia, ¿verdad? Manifestación de fe. Y cobra un sentido especial. Que de eso es lo que yo quiero hablar. Digamos, ese es el centro. Claro, fijaros, aquellos que están en contra, que ponen todavía, ¿no? Os voy a decir una cosa. Vicente es un seminarista que está en primero. Y viene de... No, es Vicente. Este Vicente, además el chico... No, este otro. El Salva está en introductorio. Está en el curso anterior. Vicente está en primero. Y Vicente es un chico que viene de Granada. Es químico. Él es químico. Entonces tiene una devoción muy grande a la Virgen de Fátima, pero dice que es la única Virgen verdadera. No, pero es en el sentido que lo dice. Él es una persona que la religión popular no la acepta. Mira que la Virgen de Fátima es la devoción popular. No sé lo que habrá pasado en su pueblo. Es de un pueblecito de Granada, de la Rabita. La Rabita. Eso, de ese pueblo. Bueno, estuvo en la Virgen en la cabeza el otro día, con el obispo. Como se me que era muy grande, así alto, fuerte. Bueno, pues, cuando vino, mira que la Virgen en la cabeza hay de todo, hermano, allí. Que hay de todo, hermano. Pues vino diciendo cómo ama el pueblo de Jaén a la Virgen. Cómo quiere el pueblo de Jaén a la Virgen. De tal manera que digo, Vicente, entonces, ¿qué pasa? ¿Te va a cambiar la de Fátima por la cabeza o qué va a pasar? No, curioso. Claro, lo que él ha visto en su pueblo será otra cosa. No sé. Pero vi allí, mira que te habla de una romería donde hay muy de todo. Pero dices, ¿cómo quiere? Esto es real, porque él era muy, ¿no? Y estuvo ha estado en algunas procesiones, estudiándola, y dice que esto es otra cosa, que era otra cosa. No sé si vio alguna, pues el silencio, no sé, estuve también en la plaza con los estudiantes, el silencio también, no sé qué, no sé, o el gran poder, no sé, las que fuera. Quiero decir que eso, a mí me llama, eso digo, mira, si cuidamos las cosas un poquito, ¿verdad? ¿Cómo puede transmitir? ¿Cómo puede hacer cambiar? ¿Cómo puede cambiar Carmen, hacerse cofrade de las dos cofradías? Lo cual sería un milagro. Os digo que sería un auténtico milagro. Pero si eso puede ser, ya puede ser todo. Bueno, claro, eso es importante. No se tiene en cuenta muchas veces los que van en contra así de la sociedad popular, que desde el principio se opone, no se tiene en cuenta que es una realidad, esto es lo que tenéis que estar convencidos, pero claro, que es una realidad eclesial movida por el Espíritu Santo. Vuestras hermandades son realidades eclesiales movidas por el Espíritu Santo. Eso es un hecho. Realidades movidas por el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Y segundo, se confunde, muchas veces no se dan cuenta que el sentimiento religioso es fundamental. Dios entra por el corazón antes que por la razón, ¿me entendéis? Hoy citaba yo en la homilía a San Agustín cuando dice, ¿quién eres tú? En las confesiones le dice, ¿a quién amo? Se está dirigiendo a Dios. Y en el dice San Agustín, ¿quién eres tú a quién amo? O sea, primero lo ha amado y después lo ha pensado. O sea que Dios entra primero por el corazón, porque te toca como la amistad, ¿veis? Como el amor, ¿veis? No te casas normalmente con la persona que te conviene. Bueno, sí, también. Pero, entenderme. Sino con la que quieres. Claro, tú no te has puesto a razonar y a hacer, bueno, cosas a favor, cosas en contra, tal, sí, tal, no. No, con la que amas. Y después lo piensas. ¿Sí? Bueno, pues, claro, algunos confunden, ese sentimiento religioso es fundamental, y algunos confunden eso con el sentimentalismo, que eso es otra cosa.
Es lo que es el sentimentalismo, ¿no? Que eso es lo que pues, muchos le achacan a la religiosidad popular puro sentimentalismo. No, en la religiosidad popular hay mucho sentimiento. ¿Que hay personas que quedan en el sentimentalismo? Pues sí. Pues sí. ¿Entendés? Un sentimiento vacío, que lo tengo ahora y mañana no lo tengo, se me olvida. Bueno, se me olvida una hora después. Pero eso no, pero la religiosidad popular, o la cofradía, o la procesión no es sentimentalismo. Ahí se genera mucho sentimiento. Eso es lo que hay que trabajar, ¿me entendés? Sentimiento de fe. La fe, fides, tiene que ver más con el sentimiento, con el corazón, y después la razón. Fe y razón. La fe tiene que ver mucho con el sentimiento. Las cofradías, fijaros, yo ahora quiero pasar a la profesión. Pues creo que ahora me quedo sin tiempo. Mirad, voy a pasar a la profesión, la liturgia de la profesión. Pero ¿cómo lo he enfocado yo? He hablado de la religión popular, he hablado de la importancia que tiene, he hablado de cómo tenemos ciertos elementos de cómo tenemos que trabajar. Y primero, las procesiones aparecen en la Sagrada Escritura. Primero, eso está ahí. Las procesiones y las peregrinaciones, que yo pienso que la procesión es un elemento, diríamos, similar a la peregrinación, con otras connotaciones, pero muy similar, pues está en la Sagrada Escritura. Aparece en los Evangelios y aparece en la historia del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es esa liturgia? Y esa, ese servicio público de Dios de una profesión. Vamos a centrarnos en la profesión. Primero, y esto ya me meto en la teología, no en el rito en sí, sino en la teología, en lo que debiéramos vivir y en lo que debiéramos fomentar, en lo que debiéramos vivir y en lo que debiéramos fomentar. Y si me queréis, me cortáis y me decís, no estoy de acuerdo con eso, Juan Jesús. ¿No? O, ¿qué quiere decir Juan Jesús? Primero, la profesión tiene una dimensión escatológica. ¿Alguno sabe lo que significa escatológica? ¿No lo sabe? Sí. Pues sucia. ¿Qué? Sucia, de basura. No. ¿No? Escúchame. No. ¿Tú eres médico o trabajas en algo de eso? No. Bueno, es que la escatología en medicina es el estudio de las heces fecales y todas estas cosas. No, en religión no. En religión es el cielo. Por lo contrario. Bueno, cuando se habla de escatología es que nosotros somos peregrinos hacia la eternidad, hacia el cielo. ¿Por qué se pone escatología en medicina? Porque es lo último. Es hatón, en griego significa lo último. Claro, lo último del cuerpo humano, cuando eso es lo que... ¿no? Pero lo último en el ser cristiano, en la teología, es el cielo. Que somos, por lo tanto, no significa lo sucio, sino la escatología es la eternidad. Cuando hablamos de cielo, para lo bueno, o cuando hablamos de infierno, para lo malo, que nos hemos olvidado del diablo y está ahí. ¿Entendéis lo que voy a decir? Por lo tanto, tiene una dimensión escatológica. ¿Qué significa esto? La profesión es una parábola del hombre que camina hacia Dios. Fíjate, ya mirad vuestras profesiones. Una parábola del hombre que camina hacia Dios. Cuando lo hacemos con un Cristo, porque es el camino que nos abre la eternidad. Cuando lo hacemos con la Virgen, porque la Virgen nos acompaña en ese camino. La procesión es una parábola del camino del reino de Dios. Por lo tanto, y tiene que vivirse desde esa perspectiva. Claro, había que educar a la gente. Vivirla de esa perspectiva. Estamos en procesión en el mundo. Somos peregrinos en el mundo. Somos caminantes en el mundo. Pero ¿hacia dónde caminamos? ¿Sabes para la muerte como en Heidegger? No, señor. Caminamos hacia la eternidad, caminamos hacia la vida. Y eso es lo que simboliza una procesión. Cuando ponemos a un Cristo, ponemos a una Virgen. La Virgen, sabéis vosotros que siempre se pone tan jovencita, porque la Virgen siempre la estamos viendo en el cielo. ¿No os dais cuenta de eso? Eso no sabéis. Cuando cogemos a la Virgen de las Lágrimas con su palio, o cogemos a la Virgen de la cabeza tan jovencita, no es porque sea jovencita, sino porque la Virgen siempre la veremos jovencita. La pintemos como la pintemos, veremos a la Virgen jovencita. Pues la Virgen siempre la colocamos en el cielo, con su corona de estrellas. Si de una mujer coronada de estrellas, ¿veis? ¿Lo dice eso? Sí. Y con su aro, porque la Virgen es la que nos acompaña hacia la eternidad. Y Cristo es el camino, el de la puerta del cielo. La Virgen siempre nos acompaña desde el cielo. La Virgen ya no nos acompaña desde la tierra, lo sabéis, ¿no? Nos acompaña desde el cielo. Es nuestra mano.
Damos cuenta de una cosa. ¿Por qué la Virgen? Ahora voy a decir una cosa que para vuestro conocimiento. ¿Por qué esa devoción particular a la Virgen en las cofradías, tanto de pasión como de gloria? Porque el pueblo cristiano, la liturgia del pueblo siempre ha descubierto dos cosas. Que María era la Madre de Dios y que María era nuestra Madre. Y siempre la experimentamos como Madre. Hay dos textos que para mí son fundamentales. Uno de San Juan y otro de San Lucas. Uno de San Juan, aparte de la Anunciación. Uno de San Juan, cuando dice que la Virgen estaba a los pies de la cruz de Jesús con San Juan, y otro cuando aparece en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, y dice que la Virgen estaba con la primera comunidad cristiana. Y esa es la experiencia de fe que siempre ha tenido el pueblo. La experiencia de fe con la Virgen siempre ha sido la de la Madre desde el cielo que nos acompaña, para pasar al cielo por esa cruz del Señor, que es la que establece el puente, la que abre, ¿no?, las puertas de Dios. Bueno, pues esa dimensión escatológica, o sea, que hay una contemplación en la Virgen. Voy a citar ahora mismo, María José, te voy a citar a ti. Te citaba también esta mañana, pero te discutía, en ese momento te discutía, ahora te voy a dar la razón. Te discutía con Salva, que es con la cofradía, y a ti no te voy a dar la razón. ¿Te acuerdas cuando nos veníamos con la Virgen de las lágrimas y miramos a la entrada y me dijiste, pero Juan Jesús, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando me dijiste, pero cómo no se te va a abrir aquí el corazón y las entrañas y esto cuando tú veas la Virgen que está entrando ahí? Era una dimensión estética que te llevaba a una dimensión religiosa, ¿no? O sea, que en ese momento, ¿tú sabes lo que me estabas enseñando? Yo te estaba diciendo una visión estética. Yo trataba de decirte que nada más. Contemplara eso. Te inspiraba a rezarle y a pedirle. Me estabas diciendo la dimensión escatológica. Sin la expresión teológica, me estaba diciendo, esto es un acto de contemplación. Porque contemplar eso es un acto de contemplación serena, ¿no? Una emoción que es contemplando. La contemplación, los contemplativos, no suenan los contemplativos, las hermanas religiosas son contemplativas. Me estaba diciendo eso. Yo no sabía. Pues eso es la dimensión escatológica, aparte de la dimensión escatológica. Otra dimensión, la procesión es una dimensión de conversión. Ese es otro aspecto fundamental de la liturgia de una procesión, la dimensión de conversión. ¿Qué significa conversión? Que en la procesión debería mirarla como un camino de la vida y un camino de conversión, de cambio. O sea, que yo no voy a figurar. Que si alguien tiene que figurar ahí es Cristo y María. Y yo voy a mostrar que soy un puro pecador que tiene que cambiar. Y lo acompaño. Y acompaña a María. La conversión es un aspecto esencial en una procesión. Es un camino, porque la vida es un camino de conversión. La conversión significa cambio. Pero si ustedes no pretenden cambiar de nada, ¿qué van a adorar y a venerar a la Virgen ni a adorar al Señor? Es un camino de cambio. Es un camino diciendo, Madre, estoy contigo, o Señor, estoy contigo, y tú ya sabes cómo soy, y tengo cosas que cambiar en mi vida, y como soy pobre pecador, me va a tener que ayudar, porque me cuesta. Es un aspecto esencial de la procesión. Así surgieron, esto de conversión, de llamada a la conversión. Por eso la Virgen, por eso María, por eso el Señor me dé una llamada a la conversión. Eso es un aspecto fundamental, que lo tenemos que recuperar. ¿No? Otro aspecto, fijaros, es un aspecto festivo, y ahora intento decir también el aspecto festivo porque tenemos también la Virgen de la Gloria, ¿no? Pero un aspecto festivo, pero también la de pasión. Sabéis que hay una distinción entre la fiesta y la feria. La feria es pagana siempre. La fiesta tiene una dimensión religiosa. De hecho, la fiesta siempre tiene un núcleo, siempre hay un santo. Siempre un santo, el patrón, ¿no? La patrona, la Virgen, el Señor. Yo pongo un ejemplo, como por ejemplo en Torres. Algunos Torres que lo conocéis, algunos, ¿no? Torres. En Torres hay una fiesta, que es la fiesta de septiembre, la feria de septiembre, que es la fiesta de la fiesta. Eso no tiene para el torreño, no tiene nada. Ponen los coches locos y ponen eso y están 4 días tocando 3-4 grupos que son mejores o peores según el ayuntamiento tenga un duro o no. Pero para ellos no es nada. Pero chicos, vete a la fiesta suya. Es la fiesta de Cristo de los jornaleros. Lo que una catorra es los jornaleros. Esa es su fiesta.
El Cristo, y está en torno al Cristo de los jornaleros. Y esa es la fiesta de toros. Y es donde el torreño se siente. Porque la fiesta, o sea que la procesión también tiene un aspecto antropológico de fiesta. Sobre todo se ve la de gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, la peregrinación, la procesión, tiene esa dimensión de fiesta. Vamos caminando, sabiendo que somos pecadores, pero vamos caminando hacia esa casa del Señor. Y tiene un aspecto de convivencia y de amistad. La procesión tiene ese aspecto también. No significa que estemos charlando toda la procesión, pero significa que tiene un aspecto de que yo me encuentro con uno. Sobre todo en la de gloria, eso es una aspecto de... No vamos a quitar ese aspecto porque es muy importante. Porque el cristiano triste es un triste cristiano. ¿Sabes quién dijo eso, no? ¿Quién dijo eso? El Papa que va. Si el Papa lo dijo, citó a alguien más importante que el Papa. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dijo, Señor, me imagino mirando a alguna monja que estaría así con la cara, y dijo, chica, ponte alegrita, niña, que un cristiano triste es un triste cristiano. Como cuando uno va a la monjita de Santa Clara y las ve con una alegría que te muere, ¿o no? Le brilla la cara, dicen, la alegría. Alegría hasta en la cruz, ¿me entendés lo que quiero decir? Hasta en las lágrimas. Porque vamos en un camino de salvación, de cambio, de transformación. Y la de la gloria se manifiesta clarísimamente. Pero ese elemento también es muy importante. Claro, hay un aspecto sustancial también, escatológico, de conversión, en su liturgia afectivo, cultural. La dimensión cultural de una procesión es esencial, ¿no? Es el culto en la calle, debe ser el culto en la calle. Y por eso debe cuidarse especialmente. Cada una con su idiosincrasia, no es lo mismo. Aquí ya tenemos de los estudiantes, que tienen una idiosincrasia en la pasión, ¿no? Que en la gloria, pero todas son cultuales. O sea, ese aspecto cultural es importantísimo, ¿no? Es un acto de culto. No olvidéis eso. La procesión es un acto de culto. Por eso cuando lo que ha dicho Vicente, ¿no? Salir desde la Eucaristía es fundamental. Esa es la expresión de lo que hemos recibido en la Eucaristía en la calle. La vivencia de ese culto en la calle. ¿Me entendéis, no? Eso sí nos llevaría a cuidarla, ¿no? Digamos, la imagen sagrada de Cristo, de María, siempre es un signo de la presencia divina. Cuando algunos se quejan, digo, mira, chico, no sé si decirlo, ¿eso está grabándose? Pero bueno, ya da igual. Ya da igual que lo que diga. Bueno, pero no voy a... Muchos salen a la calle detrás de ciertas cosas, ¿no? Pancartas, imágenes, no sé qué. Yo digo, benditos a Dios, que salimos detrás de un Cristo y una Virgen. Benditos a Dios. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la persona secularista beligerante? ¿No? Intentar eliminar todas las imágenes y todas las cruces, ¿no? ¿O no hace eso? No vamos a ser nosotros idiotas también de decirle, ¿no? Es que tiene narices. Hay una cruz, hay que quitar la cruz. ¿Me entiendes lo que decir? Hay una imagen de María, hay que quitar la Virgen de María. Chicos, ¿que somos idiotas o qué nos pasa? Claro, lo que estamos llevando es una dimensión de culto, es una presencia divina, claro, sobre todo cuando se vive. Mira, transmitimos lo que vivimos. ¿Me entendéis lo que o no es? Si en carnaval es discutiendo en la procesión, transmitirás la discusión. ¿Y esto qué es? Si vamos en la procesión con María, con nuestra alegría, con nuestras circunstancias, con nuestra seriedad, transmitimos lo que vivimos. Si hay fe, transmitimos fe. Si hay devoción, transmitimos devoción. Y si no hay, no transmitimos nada. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo así. Y el que no, pues chico, hay otros momentos, ¿no? Te vas a ver el Manchester City y Real Madrid, que no, que está bien también, para la próxima semana. Para acá, te vas con Juan Carlos, que se va. Bueno, claro, por lo tanto, esa dimensión de culto, de servicio religioso a Dios y a los hermanos. Y hay otro aspecto fundamental, la dimensión apostólica y evangelizadora. La procesión debe ser un elemento evangelizador. Claro, en eso sí que tiene que ver cómo vivamos la procesión. Cómo vivamos la procesión. Elemento apostólico y evangelizador. Esta palabra os va a gustar, esta frase que me surgió. Somos heraldos itinerantes de Cristo y de María. Qué bonito. No es mío, pero bueno. Somos heraldos itinerantes de Cristo y de María. Si miramos nuestra procesión como heraldos, ¿sabes lo que es el heraldo? El mensajero, el que vocea.
de Cristo y de María, llevando a Cristo y a María en nuestra procesión. La procesión puede ser un elemento evangelizador o un elemento secularizante. Depende de cómo la vivamos. Tenemos que cuidar muchísimo eso. Esa es la liturgia. Heraldos, ¿no? Vamos con imágenes sagradas. No llevamos ni ladrillo, ni muñecos, imágenes sagradas, que no son Dios ni María, pero que representan a Dios y María. Y eso es fundamental. Y eso cuanto más lo cuidemos, mejor, ¿verdad? Heraldos, ¿no?, de Cristo y María en nuestros pueblos. Y después tiene una dimensión también fundamental, la dimensión de comunión. La procesión es comunión, ¿o no? La dimensión, los hermanos, fíjate que estoy pensando en el cortejo procesional, que no estoy pensando en la gente que está alrededor. La gente que está alrededor es la que está hay que evangelizar, la gente que Dios tiene que ver. Somos los que vamos en el cortejo procesional, que es lo que tenemos que cuidar eso. Hay una dimensión de comunión, ¿no? Eso, fijaros, podemos decir que nuestra procesión es un viaje santo. Si pensáramos eso desde estas claves, ¿no? Como dice el Apocalipsis, ¿no? No un salmo, eso no es un salmo. Como un viaje santo, como el que peregrinaba a Jerusalén. Como un viaje, si lo miráramos así, nuestra procesión, la de la Virgen de la Cabeza, la de la estudiante, ¿no? Ese viaje santo, ¿no? Compañeros, comunión de un grupo de hermanos, ¿no?, que nos sentimos unidos por una misma fe, por un mismo Padre, por un mismo hermano en Jesucristo, por una misma Madre en María. Claro, dimensión de comunión. ¿Cuándo vivimos la dimensión de comunión, hermanos? Cuando hay comunión. ¿Cómo vamos a transmitir una dimensión de comunión en la procesión si no hay comunión? Tomás, ¿cómo hacemos? Si no hay comunión. Por lo tanto, en la procesión vamos a exteriorizar lo que vivimos en una hermandad. Lo exteriorizamos, que se exterioriza, chicos. Eso es como el profesor que se cree lo que dice o el cura que se cree lo que dice. El pueblo es muy listo, es sabio, tiene un sentido profundo. Dime, Manolo. Una pregunta con eso. ¿Tendría sentido una procesión que no viera nadie? Oye, alguien habría. Ah, no, tú dices en el cortejo. Sí, que solo fuera la gente del cortejo y que no la viera nada. Posiblemente, puede que vivamos algún tiempo, alguna vez, sí. Posiblemente a lo mejor ¿tendría sentido que yo celebre la misa si ustedes no van a misa? Pregúntatelo. Porque en la procesión hay dos elementos. Lo que tú vives hacia afuera, exteriorizas, y lo que vives hacia adentro. Claro, sí. Vamos a suponer que nos prohibieran, prohibieran a la gente que asistiera a la procesión. Y nosotros, hoy el Evangelio dice, los Hechos de los Apóstoles dicen, más vale obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Seremos capaces de sacar una procesión? Sí. Voy a poner un ejemplo. Un matiz, ¿no? Yo creo que sí. No hemos sido capaces. ¿Qué? Que no hemos sido capaces. Nos prohibieron sacar las procesiones y no fuimos capaces de sacarlas. Y nos cerraron la iglesia y no abrimos la iglesia. Yo siempre pienso eso, ¿no? No, pues después pues la provincia de Granada tuvo narices y, bueno, llegó la policía. Porque, quiero decir, fue. Pero, por ejemplo, ¿acordáis cuando la discusión que tuvimos con el lacito blanco por el tema del aborto? Y algunos que decían, no va a citar, pero algunos decían, no, es que eso puede, no sé qué, hay otro momento, y cómo va a haber otro momento. ¿No acordáis de aquello o no acordáis de aquello? Algunos dijeron, es que hay otros momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a molestar a los que han propuesto esta ley. Pues mira que se moleste. ¿Acordáis? Claro, si empezamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, pues chicos, mal nos va a ir la cosa. No, más no lo va a arreglar, a nosotros, a Dios. Eso hay que pensarlo. Pues sí. Sí, porque a lo mejor el cortejo seríamos nosotros los que daríamos testimonio en una sociedad secularizada, ¿no? Habría que pensarlo. Pero si no, ¿quién da testimonio? Por esa regla de 3, si el obispo dice de no salir, y nosotros decimos que sí. No, por esa regla de 3, si tú dices que hacemos quieres caso salir... al hombre también. Muy fácil. Si tú dices que quieres salir porque te gustan mucho las procesiones, vamos a pensar por qué quieres salir, porque esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quiero salir? Exacto. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos todos los cofrades. ¿Por qué queremos salir?
que tenemos que hacerlo. No, es que tenemos que hacerlo. Y la iglesia, porque dice que No, la iglesia somos todos. ¿Por qué queremos salir? Nos lo tenemos que preguntar todos. Claro, ¿por qué queremos salir? Y otros, Nunca ¿por qué no? te va a decir el obispado no salga. Hombre, lo ha prohibido varias veces, ¿eh? No. ¿Cuándo? En los decretos. No, eso no es prohibido. Eso que te dice que ajustate a la no sé qué, no sé cuánto, y ajustate a esto, y ajustate, porque te llama la policía y te va a llegar. Es lo que han dicho. Pero eso no es, no. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, nosotros siempre tiramos balones fuera. La primera pregunta que tenemos es ¿por qué queremos salir? ¿Porque nos pasamos bien? ¿Porque no sé qué, no sé cuánto? ¿Porque nos gusta? Porque, claro, pues ya se ha acabado la litúrgica de la procesión porque ahí no hay ninguna liturgia. Ahí mira, eso es. Mira, hay una procesión, no sé si en Salamanca, no sé qué, que era por con un borracho. ¿Cómo se llama? La vergüenza. Pues, hay procesiones que ven con un borracho. ¿Lo conocéis eso? Muy curioso. A mí me ha llamado la atención. Ya digo, ¿qué quiere decir? Esa es la primera pregunta. Yo quiero expresar mi fe, adelante. Yo quiero vivir mi dimensión cultural, adelante. Yo quiero mostrar mi amor a María al pueblo, adelante. Esa es la cuestión. Me imagino que todos los que estamos así aquí lo tenemos claro. Pero no siempre se tiene claro. ¿Veis lo que quiero decir? No siempre se tiene claro. No siempre se tiene claro. Y lo que pasa es que los que estamos más metidos, ¿no? Tenemos que ser transmisores de eso para que se tenga claro. Porque siempre, mira, si es una cuestión de gusto, los gustos cambian. Vosotros sabéis que por lo visto en los años 80 hubo una crisis en las cofradías. Tan tremenda que estuvieron a punto muchas de ellas de irse a tomar garete. Si es por gusto, los gustos cambian, ¿eh? Ahora me gusta, dentro de 20 años no me gusta. Y se acabó la hermandad. No, chicos, esto es otra historia. Esto no se puede acabar porque esto es una cuestión del Espíritu Santo que se suscita en el pueblo de Dios. Y mientras estemos los que estemos, lo haremos. ¿Entendéis? Y si tiene otro sentido. Pero no, pero si yo no tengo ninguna fe o no tengo ni idea de esto, lo veo simplemente no. ¿Me gusta otra cosa, chicos? Pues hay asociaciones culturales. Es decir, tener claro por qué lo hacemos. Yo no digo que no exista, existe ese elemento de comunitario, de pueblo, me siento bien, ¿no? Eso es lo que quiero manifestar mi fe, quiero decir esto, no. A mí esa es la clave, eso es lo que quiero decir, que es lo que pensemos. Y eso lo tiene que pensar desde el cura, el monaguillo y el obispo y el papa. Mira, cuando el papa estuvo el obispo Sebastián con el papa hace 2 meses, ¿sabéis una de las cosas que le dijo? Porque ha venido con su criterio. Una de las cosas que tenéis que cuidar mucho la religiosidad popular. Eso es directo del papa. Tenéis que cuidar mucho la religión. Y esto que yo estoy diciendo, en definitiva, viene de los directorios de religiosidad popular y todo esto. Es decir, simplemente lo que he hecho, lo he adaptado, lo he pensado y he puesto medida. Pero eso. Entonces, claro, la cuestión es que nosotros nos vayamos convenciendo de eso. Y a lo mejor nos podemos encontrar un día, tú has hecho una pregunta muy sugerente, ¿no? Nos podemos encontrar un día diciendo, chicos, no hay nadie en la calle. Pues tendremos que dar testimonio. A lo mejor ella es cuando demos un auténtico testimonio. ¿O no? ¿Por qué no hay nadie? Pero nosotros tenemos que llevar la cruz y tenemos que llevar a María, ¿me entendéis? Para ser un testigo ahí. Pero eso ya secularizado, ¿no? Eso es lo que me quería decir aquel cura francés, ¿no? Dice, si tuviéramos eso. Por eso, pero lo que hace falta es que purifiquemos eso, ¿me entendéis, no? Y ya estoy acabando. Voy a decir 4 palabras de lo que debería ser esa liturgia. Debería ser eso escatológica, la conversión, la festividad, la fiesta, por ejemplo, particularmente la de Gloria, lo cultural, el culto vivido en la calle, lo apostólico y la comunión. Aspectos de la liturgia, de la procesión, fundamentales. ¿Cómo debería ser? Entiendo yo. La procesión es un camino de oración. La oración no significa que estemos rezando todo el rato el rosario. ¿No? Pero pensemos que estamos en un acto de oración. Y a lo mejor hablamos en un momento determinado, pero hay un momento donde tenemos que tener ese elemento contemplativo, ese elemento de oración. Eso es fundamental. ¿No? Que uno lo hace cantando a veces, ¿no? Canta con la Virgen en la cabeza como cantamos cuando en la Ave María, ¿no? Que lo hace como si pero un momento de oración, ¿no? Que estamos haciendo una oración en la calle. ¿Verdad? Tiene que, fijaros,
tener presente siempre que Dios y María son los que nos guían. Más aún, que nosotros ellos son los que nos acompañan. ¿Entendéis? Pensamos que nosotros los acompañamos. No, ellos son los que nos acompañan, ellos son los que nos van guiando. Que los resultados espirituales que sigan de ahí, los resultados dependerán de cómo lo hagamos, de cómo lo vivamos. Si lo vivamos los que estamos más cerca, lo vivimos los demás, empezarán a vivirlo. Si no lo vivimos nosotros, no, claro. El punto de partida debería ser una Eucaristía. Bien, nosotros lo hacemos por la mañana, pero tiene que ser una Eucaristía. O sea que deberíamos invitar a que la gente participara en la Eucaristía. Generalmente, perdón que interrumpa, todas las cofradías de la Virgen de la Cabeza. Pasa que Jaén solo hicieron porque lo hicieron. Generalmente todas hacen primero la Eucaristía y luego la Pues procesión. sí. Es Bueno, que lo dejo, por ejemplo, el sábado, a las 6 la Eucaristía y luego la procesión. sí, es que eso es tiene que ser una extensión de la liturgia. Y si no, invitar a la gente que participa en esa Eucaristía, que es muy importante, que de ahí nos nutrimos. Debe comenzar, obviamente, con una invocación del Espíritu Santo. Hay una oración antes de salir. No solamente es que Tomás se pone y dice, cofradía de Colomera, palabra. El otro, no sé qué. Tiene que haber una invocación del Espíritu Santo. No, chicos, venga, como la salida, como las 24 horas de Le Mans. No, chicos, ponemos un poco de oración, se llenamos los ánimos. Tiene que haber, ¿no? Y una bendición al comenzar. Tenemos que buscar en el itinerario, y decir a la gente, por ejemplo, debajo del trono, momento de oración, ¿no? Yo sé que muchas de los tronos la gente va rezando, ¿no? Algunos van rezando, rezan. Y la conclusión debe ser, también tiene que terminar con una oración en la iglesia, ¿no? Dando gracias al Señor por la profesión que hemos recibido, por los dones de esa profesión y por los frutos espirituales de esa profesión, ¿no? Porque de ahí, de esa peregrinación, de esa profesión, volvemos a nuestra vida ordinaria, ¿no? Llenos de Dios. Eso es como cuando la misa, ite misa y llegamos llenos de Dios y llenos de María, ¿entendéis? Pues eso es lo que yo entiendo como la liturgia de la procesión, hermano. Muchas gracias por escucharme y por haberme ayer toda la tarde calentándome la olla de la Gracias a ti, porque para no saberlo, te ha calentado bien la cabeza. Entonces, a mí me hace un enriquecedor, me da más ganas de medir. Pues ya te trabajaré este elemento, lo tengo que trabajar. Pues yo una vez puesto, esto hay que seguir trabajando. Hay cosas que te quedan con ganas de más. Sí. Muchas cosas. Pues habrá que hablar muchas cosas. Ha sido buena idea Hay cosas que te quedan con ganas de más. Bueno, pues Dios se sirve de reglones torcidos para llegar al camino. Tú me quitas una cosa, después te pusieron otra. Pues muchas gracias, hermano. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, si eso lo respondo. Y si se responde, si no, os digo, bueno, lo guardaremos para mañana. Como decía un profesor de física mío, decía, cuando una cosa, una fórmula, cuando le salía un problema, dice, esto es de cursos superiores. Claro, el problema es cuando llegaba Bow y ya no había cursos superiores. Ya no le podía echar la culpa a nadie. Y ya nos dimos cuenta que antes de algún elemento el físico te iba a regular. Bueno, pues nada. Muchas gracias por... Dale una palma, ¿no? Y esperemos llevarla a cabo la profesión. Y teniendo todo esto tan claro, ¿cómo es factible o cuál es el razonamiento de la parte del clero Mira, que no ve esta liturgia de la profesión? pues te lo voy a explicar, Pues no se han tirado una tarde entera pensando. No sé. Como dice Manolo, entre otras cosas no se han tirado una tarde entera pensando. Pero aparte hay otra cosa. Mira. Un mes hablando. Normalmente, por ejemplo, ¿por qué hay que preguntarle, por ejemplo, a Vicente, ¿no? Oye, Vicente, tú seminarista, ¿por qué piensas esto? Porque a lo mejor lo que ha vivido, la experiencia que ha vivido Vicente, no un cura, es una experiencia que no tiene nada que ver. Él en su pueblo habrá vivido algo que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. ¿Por qué algunos sacerdotes? Los sacerdotes jóvenes en general son bastante proclives a la hermandad de las cofradías. ¿Por qué los sacerdotes mayores, muchos de los sacerdotes mayores? Voy a explicar por qué. Porque fueron educados en esa visión. Porque si ellos se les dieran el directorio para liturgia y piedad popular, tendrían que cambiar muchas cosas. Porque es el directorio de liturgia y piedad popular, O sea, esto está firmado por el Papa, muchas de las cosas que he dicho.
Ellos fueron educados, por ejemplo, en una época, por ejemplo, en Jaén, ¿no? Cuando estaba Don Miguel, que fue un grandísimo obispo, pero que veía las cofradías, lo dijo él alguna vez, como el tumor de la iglesia. Pero también un sacerdote mayor, don José Casalla, que a lo mejor lo conocen ustedes, que es el capellán de las dominicas, el otro día, tocando, porque dice, es un tema que es muy importante, que está tomando un sacerdote muy mayor, los más mayores de Dios, que tiene 90 años. Dice, que cuando Don Miguel una vez me dijo, no, Pepe, tienes tu razón, estaba yo equivocado, también le dijo eso. ¿Qué vería Don Miguel? Pues Aragón, ¿no? En un momento determinado, buscando los purismos, a lo mejor tú ves elementos, claro, si tú ves el elemento negativo, vamos a ver, si tú ves en una procesión a la gente subiéndose el caperú y fumando, pues como tú comprenderás, ¿y esto qué es? Y si ves en una procesión de la Virgen de la Cabeza a dos personas peleándose, pues dices, ¿esto qué es? Yo he visto las dos cosas. Claro, chicos, pero si tú mides por esos dos actos puntuales, pierdes el 80, todo lo otro que no es. ¿Me tengo que decir? Ese es el problema, que muchas veces miramos, ¿no? Por eso yo digo, pero que la mayoría de los sacerdotes no son así. Otro que ustedes saben que tenemos que ser un elemento evangelizador dentro de nuestra cofradía, o no. Que tenemos que purificar muchas cosas, o no. Pero primero nosotros, claro. Tenemos que convertirnos nosotros, no vamos a convertir a los demás si no nos convertimos nosotros. El cura de la Merced no se puede convertir a nadie si no es el primero que se convierte. Eso es lo que le quiero decir, ¿no? Por eso. Pero que no hay tanta animadversión como se piensa. Hay ciertas personas que no lo ven. Pero no lo ven también porque no tienen culpa, que fueron educados en eso. Si tú una persona lo ha educado en esos criterios, para que lo vean le cuesta mucho trabajo. Pero no son mayoría, Hay personas que no. Otra cosa es que después tienen también de decir, oye, vamos a cuidar esto, ¿no? Vamos a ver. Puedes decir, oye, os tenemos todos para el lunes, por no ejemplo, para el lunes santo, pero llega el día los días de la sabatina y no están ustedes. Me gustaría, o tenéis aquí la Virgen todo el año, me gustaría que hubiera más hacia la Virgen de la Cabeza o hacia la Virgen de la Ladera. A mí me gustaría, y imagino que ustedes también, ¿no? Eso es lo que quiero decir, pero sí hay que trabajarlo. Eso no se trabaja quitando la Virgen de la Cabeza o de la Grámila, no, se trabaja, ¿no? Llevando a la gente hacia María o hacia el Señor, ¿no? No sé si te he dado la respuesta, hermano. Otra cosa que estás de acuerdo, ¿no? Eso ya es conmigo, eso ya. Bueno. Muchas veces también creo que miedo quizá a perder, pues bueno, una posición de poder, una posición... ¿El sacerdote te refieres? No, en absoluto, no creo. Vamos, no lo creo. Bueno, mira, hay una cosa personal que eso no tiene que ver con los sacerdotes, eso tiene que ver con los complejos. Si una persona tiene un complejo de inferioridad, intentará manifestar un tipo de poder que al final lo que manifiesta es el complejo de inferioridad. Normalmente las cofradías, por lo menos las que digo yo, cuando yo digo que sí, es que sí, cuando digo que no, es que no. Que es para que quede más poder. ¿Cuántas veces que os digo que no? Pues casi nunca. ¿Cuántas veces os he dicho que no? Casi nunca. Pero hay veces que he tenido que decir que no. ¿Y ustedes lo han aceptado? No, chico. Es que si siempre le dijera que sí a todo, incluso lo que es que no, sería no, ya está. Vamos, no, hay cosas que son que sí, otras que son que no, dice que vamos a razonar y vamos a razonar. Es decir, hay cosas que vas a razonar. Si tú me dices a mí, Juan Jesús, yo voy a hacer la consagración, pues te voy a decir, José Antonio, no. Yo te puedo poner la estola, José Antonio. Si tú me dices a mí, Juan Jesús, ¿podemos utilizar el patio? Sí. Juan Jesús, ¿podemos hacer esta oración? Cuando queráis. Juan Jesús, ¿podemos hacerla levantar? Levantarla. ¿Podemos poner de rodillas? ¿Entiendes lo que voy a decir? Cosas que yo tengo yo un criterio litúrgico. Yo te lo dialogo por qué, pero al final yo tengo que tomar la decisión. Litúrgico, Yo te voy a decir si tú llevas la procesión así o lo llevas así. Eso lo sabe otro mejor, ¿no? ¿O no? Pero litúrgicamente, no, hablando no, es que yo, vamos a ver, si ustedes la llevan bien, pero si ustedes se van a dar la vara unos con otros, pues diré, oye, por favor, no pelearos con la vara. Pero
Pero si tú me dices, por ejemplo, yo sé, vosotros que tenéis la intención muchas veces, ¿por qué no ponemos el...? Digo, no, chico, pues yo no lo veo así, yo eso es que no lo veo litúrgicamente, por mucho que le gusta a Pepe López Chica. Digo, Pepe, tú que en ese sentido eres más cofrade que cura. Digo, pues ya está. Cofrade en el sentido que te gusta, ¿no? Y el pero que se hace en Sevilla, como si lo quieren hacer en Norteamérica, pero quitando eso... Después algunas veces he dicho que no y después he dicho que sí, solamente una vez, ¿no? ¿Os acordáis cuando yo, con lo que montaste el año pasado, con el altar? ¿Qué pasó? Pero después yo pensé, digo, ¿cómo le voy a quitar? ¿Cómo lo van a quitar? Entonces no. Pero bueno, eso no, que sí. Hablamos y sí. Quiero decir que el autor, eso que tú dices, lo que dice Andrés, yo no creo que sea por eso. Es que hay personas que parece, no es por la autoridad, sino porque parece que es un elemento. De eso no puede hablar Carmen. Más que yo. Aquí sí, Carmen. Tú hay cosas que no ves. Hay cosas que no veo. Y él puede hablar. Imagínate que si fuera un cura como Carmen, que ella está muy formada. La teología, ¿verdad? Ya tú sabes más teología que todos vosotros. Que ha hecho la teología. Y a una persona de fe como vosotros. Y entonces esas cosas, y ella le puede pasar a ese sacerdote. Pero tú estarías con la cofradía, ¿sí o no? Al final, si fuera sacerdote. Sí. No, lo que va a decir, no, sí. Si no eres... Otra cosa es que no tengas dudas de fe. ¿Qué? Pero si yo sin gafas no veo nada. Te lo dices a mí, yo te estoy escuchando. Yo sin gafas lo acabo de escuchar. Pues te veo. Cuando el alumno dice, ¿por qué me mira a mí y me está regañando, Juan Jesús? Digo, mira, a ver, hermano, yo sin gafas no te estoy viendo. Yo estoy escuchando un ruido y miro para allá. Que a lo mejor está al lado. Es que me está mirando ahí, pero bueno, te estoy diciendo que no veo sin gafas. Bueno. ¿Alguna cosita más, hermano? Terminado.